sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios santo. Gloria a Dios. Hermanos, el pastor ha dicho algo muy cierto en esta tarde. Y yo confirmo la palabra del pastor porque así lo sentí en esta tarde mientras descansaba un rato. Y decía en mi corazón de que no es casualidad que usted y que nosotros estemos aquí. Este instituto no es una actividad más de la iglesia. No es, digamos, una campaña evangelística. No, es un tiempo especial que el Señor nos da para capacitarnos, para prepararnos, para conquistar esta nación. Así yo lo he sentido. Esto no nació, como acaba de decir el pastor, en una idea más sino que nació en el corazón de Dios y se lo transmitió al pastor. Amén. Por lo tanto, hermanos, vamos a hacer todo el esfuerzo de cumplir con nuestra tarea, de esforzarnos, de pedirle al Señor que nos dé la capacidad para poder entender. Hoy hemos aprendido algo muy importante que a mí me quedó y dice que la revelación es más importante que la razón. Amén. Y aunque somos pocos aquí y quizás pensemos, bueno, ¿qué va a hacer el Señor con tan pocas personas? ¿Será que somos capaces de conquistar esta ciudad de Barcelona, esta ciudad de Premia de Mar? ¿Seremos capaces? Sí, seremos. Porque aunque seamos pocos, como decía la predicación hoy, aunque seamos insignificantes, para Dios somos significantes. Amén. Y Él va a hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén a Dios. Si es que, adelante, hermano, les animo a seguir adelante y perseverando y que el Señor está con nosotros. Amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy tenemos la segunda clase de la materia hermenéutica y veremos 4 o 5 puntos importantes. Traducciones de la Biblia, la exégesis, la tarea hermenéutica, el contexto histórico y literario y las preguntas del contenido. Amén. Gloria a Dios. Empezamos con las traducciones de la Biblia. Todos sabemos y entendemos y así lo creemos de que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo dada a los hombres. Esto trae una dualidad. Es la palabra de Dios dada en la historia en palabras humanas. Por lo tanto, es divina, pero también es humana. Amén. Amén. Dios decidió pronunciar su palabra a través de palabras humanas en la historia. Por lo tanto, todo libro de la Biblia posee un carácter histórico condicionado al lenguaje, el tiempo y a la cultura. Una de las cosas más importantes del lado humano de la Biblia es que Dios decidió comunicárnoslas, su palabra, en la condición humana, utilizando todo tipo de comunicación, relatos históricos, genealogía, crónica, leyes de todos los tipos, poesía de todos los tipos, proverbios, oráculos, acertijos, drama, bosquejos, biografía, parábolas, cartas, sermones y revelancias apocalípticas. Amén. De esta manera Dios reveló su palabra. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios habla de diferentes maneras. Dios habla también por visión, audible, por sueño, pero cuando Él revela la palabra, la revela de esta manera, utilizando pues varios tipos de medios de comunicar, ya sea por una parábola, ya sea por una carta, ya sea por un relato histórico, y todo eso tiene como propósito que nosotros conozcamos al Señor. Amén. La Biblia proviene del griego, que se traduce como libritos, refiriéndose a una pequeña colección de libros. Otros lo traducen también como biblo, que hace referencia a la biblioteca, que representa la recopilación de los libros revelados por Dios. Amén. La Biblia desde tiempos remotos ha sido dividida en 2 partes. Y yo hago esta introducción porque es necesario que lo conozcamos bien para poder ir entendiendo el propósito de la materia. Y está dividida en 2 grandes partes. Una en el Antiguo Testamento, también conocido por los judíos como la ley, los profetas y los escritos. Eso lo encontramos en Lucas 24:44. Y esta parte contiene todo lo referente
a la alianza de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y esta tiene 39 libros, divididos en 4 partes. La ley, que son los primeros 5 libros, que también se conocen como el Pentateuco. Luego tiene la narrativa histórica, que son los libros desde Josué hasta el libro de Esther. Luego vienen los escritos, que también son conocidas como literatura poética, sepencial o de sabiduría, que comprenden los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y por último, los libros proféticos, que están divididos de 2 maneras. Tanto profetas mayores, que serían Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego los profetas menores, que son los libros desde Oseas hasta Malaquías. De esta parte está compuesta lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Amén. Amén. La segunda parte de la Biblia, conocida como el Nuevo Testamento, contiene el nuevo pacto anunciado por los profetas y sellado con la sangre de Jesucristo. Alguien que busque Jeremías 31:31. Otro que busque Mateo 26:28. Y por último, Hebreos 10:29. Gloria a Dios. Amén. Amén. Jeremías 31:31. Ajá, dígalo, hermano. La misma comunión. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. El nuevo pacto. Como he dicho, el Nuevo Testamento era un pacto anunciado por los profetas. Ya desde el Antiguo Testamento, Jeremías estaba anunciando que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Mateo 26:28. Mateo 26:28. ¿No trajeron Biblia hoy? Amén. ¿Será? No sé. Mateo. Venga, póngase de pie, no tenga vergüenza. Ven. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Amén. Dice que esta es su sangre, que fue derramada para el perdón de los pecados. 26:28. Hebreos 10:29. Amén, léalo, hermano. Dice, en la misma comunión, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Dice que la sangre del pacto. Amén. Entonces quiere decir que el Nuevo Testamento fue el anuncio que hicieron los profetas y en el cual fue sellado con la sangre de Jesucristo. El Nuevo Testamento contiene 27 libros divididos en 4 partes, que son los evangelios, que están compuestos por los sinópticos. Los sinópticos son 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué son sinópticos? Porque contienen el mismo relato los 3. El Evangelio según San Juan es que tiene un relato diferente, pero que también pues tiene algunas similitudes con los otros 3 evangelios. Amén. Entonces son los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan. Luego sigue el hecho de los apóstoles, que narra todo lo que es el nacimiento de la iglesia cristiana, luego del ascenso del Señor Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo como el Consolador prometido por Jesucristo. Amén. Amén. Ahí en el libro de los Hechos vemos el nacimiento de la iglesia, cómo creció, cómo fue su desarrollo y cómo fue expandido a través de los apóstoles. Luego tenemos lo que son las epístolas, o las cartas también conocidas.
son 21, de las cuales 13 son conocidas como las epístolas paulinas, cuya autoría se refiere al apóstol Pablo. Entonces, estas son todas las que son primera de Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, son todas esas epístolas. Luego tenemos la epístola a los hebreos. Luego las 7 epístolas conocidas como las epístolas universales, que son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y por último, el libro del Apocalipsis. Esto es la composición de lo que es el Nuevo Testamento. Por último, no podemos dejar de señalar que a lo largo de los tiempos han surgido diferentes versiones de la Biblia y la iglesia cristiana ha asumido la autenticidad. Y una de las versiones que más es común dentro del mundo cristiano es la versión de la Reina Valera. Y ahí, pues, de ahí han surgido muchas versiones. Esto no puede dejar de señalarlo, el cuidado que debemos de tener en cuanto a la autenticidad y el cuidado literario del lenguaje que utilizamos, ya que queriendo actualizar el lenguaje, muchas de estas versiones acaban distorsionando el origen y el contexto de las palabras y el mensaje dado. En esto, hermano, hay que tener mucho cuidado con las versiones. Por lo menos yo generalmente recomiendo la Reina Valera, ya sea la 1960 o la 1995. Han surgido nuevas versiones que a veces, pues, queriendo tener un lenguaje más actualizado, llega un momento en que pueden distorsionar el contexto del mensaje. Hay algunas que han reemplazado la palabra pecado por una falta o por alguna otra palabra, pero han quitado la esencia de lo que es pecado. Al pecado no se le puede cambiar ese término. El pecado es pecado y no hay otra palabra que pueda ser utilizada. Digamos, no, es que es una falta, que un error. Sí, pero el pecado sabemos que es algo que no agrada a Dios. Entonces, pues tenemos que llamar la palabra pecado como pecado. Entonces, y así encontramos muchas versiones que han cambiado, pues, el sentido del mensaje exactamente. Por eso hay que tener cuidado. Yo recomiendo siempre, vuelvo y le digo, la Reina Valera 95 o la 1960. Bien, aquí hemos visto todo lo que es de manera generalizada lo que es la Biblia, ¿no? Porque claro, no vamos a profundizar exactamente cómo es la Biblia, cuándo se publicaron, ni nada de esto, ¿no? Pero por lo menos lo esencial, lo más importante que nosotros debemos de conocer es cómo está dividida, cuántos libros tenemos. Tenemos que empezar a trabajar con la Biblia, por lo menos cuando se dice busquen el libro de Lamentaciones, saber que Lamentaciones está en el Antiguo Testamento. Si dice, mira, busquemos el libro de Judas, bueno, sabemos que Judas está en el Nuevo Testamento. Entonces, es bueno familiarizarnos como cristianos con el uso de la Biblia, saber identificar, saber ubicar, pues, un libro en un momento determinado. Entonces, pues, es importante. Otra cosa que yo recomiendo con respecto a la Biblia, y sería muy importante para todos nosotros que estamos llamados al ministerio, tener una buena Biblia de estudio. Una Biblia de estudio es esencial porque en ella vamos a encontrar alguna referencia o lo que se llaman las concordancias también, que nos ayuda a buscar otros pasajes similares que nos lleven a respaldar en un momento dado otro pasaje. Entonces es bueno, hermano, tener una Biblia de estudio. Quizás la pueda tener en casa para cuando te dedicas a estudiar y a preparar algún bosquejo, que estoy seguro que lo tendrán que hacer. Entonces, pues siempre es bueno y recomendable una Biblia de estudio. Eso es esencial. Yo últimamente estoy usando esta que me regalaron una hermana, la Reina Valera Contemporánea. Al principio no sé, no me cuadraba muy bien, pero ya luego la he ido, pues, utilizando pero generalmente utilizo la Reina Valera 95, una versión que se llama Nueva Vida. No, Vida Plena, perdón, Vida Plena. Y es muy buena porque contiene
varios desarrollos de cada pasaje, de cada libro, cada cosa. Amén. Bueno, entonces eso es en cuanto a la Biblia. Recomendaciones, una buena Biblia de estudio. Amén. Bueno, vamos a ver qué es la interpretación. Alguien que me pueda decir que en sus propias palabras, más o menos, ¿qué puede decirme qué es la interpretación para ustedes? Neuri, ¿no tienes la de hoy? No, se me quedó. No, pero hay ahí una que es la de hoy, Ah, vale, ok, bueno, sí, ya está, la de hoy, sí, vale, ya. Bueno, ¿qué es la interpretación? A ver. ¿Explicar? Ajá. Más o menos, yo sé explicar es sacar un mensaje de otro mensaje. A ver, ¿qué más? Amén. ¿Qué más podemos entender como interpretación? Bueno, interpretación es como tiene que ver con la explicación que ustedes y nosotros damos de la palabra de Dios. Un mensaje de la palabra de Dios tenemos que tratar de interpretarlo para poder explicarlo. Si nosotros no tenemos claro la interpretación, ¿cómo podemos explicarlo? Es necesario conocer, interpretar con la ayuda del Espíritu Santo y tomando en cuenta una serie de reglas de la interpretación para poder explicar lo que hemos interpretado. Entonces, hemos definido aquí, tiene que ver con la explicación que ustedes y yo damos de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual existen muchas denominaciones cristianas, porque muchas van interpretando pasajes de diferentes maneras. Ayer, como decía el hermano Jesús, tuvimos una charla, porque yo digo que fue una charla con un testigo de Jehová, y él interpretaba la palabra de Dios de una manera. Él decía que la cruz era de Zorobabel, que eso no tenía importancia. Yo le decía, para nosotros la cruz es el símbolo de la victoria. Dice la palabra de Dios que para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Entonces la cruz aparece en la Biblia como el símbolo de la victoria. Ellos lo interpretan de otra manera. Entonces, claro, es su interpretación particular. La charla con él fue algo ocasional, pero en ningún momento, pues mi intención era debatir con él, sino pues que yo le expliqué mi punto de vista, él le explicó el suyo. Yo digo, bueno, mira, yo sé que la cruz para mí representa la victoria de Cristo. Amén. Entonces, pues, de ahí pues ha habido muchas interpretaciones y pues hay que tener cuidado. De ahí han salido muchas denominaciones y muchas cosas pues que van un poco contrario con la verdad de la palabra de Dios. Vale, vamos a ver la regla de interpretación. En primer lugar, debemos de considerar el propósito de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice que el Señor hará prosperar su palabra en aquellos para que la envió. Recordamos que la palabra de Dios está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Lo dice 2 de Timoteo 3:16. Por lo tanto, toda la escritura tiene un propósito. Amén. Y lo importante, la primera regla de interpretar es saber buscar cuál es el propósito de la palabra. Cuando nosotros leemos un pasaje de la palabra de Dios, tenemos que tratar, lo primero es buscar cuál es el propósito de esa palabra. ¿Por qué Dios habló en ese momento esa palabra? Tiene que haber un propósito siempre. Y eso lo aprenderemos a buscar en el transcurso de las clases. ¿Cuál es el propósito del pasaje? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Y cuando nosotros tenemos ese primer paso, que es el propósito, pues nos será más fácil poder ir entendiendo las cosas que seguirán más adelante. Esa es la primera regla, buscar el propósito de la palabra de Dios, porque cada palabra tiene un propósito, hermano. Ninguna palabra dice que ni una tilde ni una jota pasará sin que se cumpla. Quiere decir que todo tiene un propósito. No está escrito algo aquí en la Biblia que no tenga un propósito. No fue por casualidad o por invento, porque tiene un propósito. Entonces, cada palabra nosotros tenemos que tratar de buscar el propósito por el cual Dios
habló esa palabra. La segunda regla es interpretar el género literario de la palabra de Dios. Consideramos importante, hermanos, identificar el género literario, entre los cuales podemos mencionar. Cuando nosotros nos vamos al libro de Primera de Reyes, encontramos ahí relato histórico de lo que aconteció mediante los reyes. Todos estos relatos históricos también tienen un propósito, que fue dar a conocer a Dios a través de los relatos históricos. Entonces, no es lo mismo leer, por lo menos identificar una carta de Pablo que tenía un propósito diferente, iba dirigida a una comunidad específica, mientras que los relatos del Antiguo Testamento, algunos como los reyes, no iba dirigido a ninguna persona específica, sino eran unos relatos históricos que nos permitían que conociéramos a Dios a través de esos relatos históricos. El identificar los relatos históricos y el género literario, eso nos ayudará a entender mejor la interpretación. No es lo mismo un proverbio que un mensaje de una parábola. Tienen géneros diferentes. Entonces, tenemos que saber identificar cuándo y quién hablaba y para quién hablaba. Amén. Entonces, los proverbios, podemos decir que los proverbios era el libro de la sabiduría, pero es un libro que podemos considerar, yo por lo menos particularmente lo considero como un monólogo de un padre con un hijo. Es el libro donde más se encuentra la expresión hijo mío, hijo mío, hijo mío. Es donde más se encuentra en el libro de los proverbios. Entonces, para mí, yo lo considero así como un monólogo de un padre con el hijo que está ahí, el padre aconsejándole: hijo mío, mira, apártate de esto, hijo mío. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos tenido que sentar también a poner los proverbios delante de nuestros hijos? Muchas veces nos hemos tenido que sentar y decirle: oye, mira lo que dice el proverbio, busca de Dios y ya veremos. Entonces, pues, es importante identificar el género literario de la palabra de Dios. También encontramos por lo menos biografía, cuando encontramos por lo menos relatos donde habla de quién era tal persona, qué hacía tal persona. Por lo menos en el libro de los Reyes decía: y este rey hizo lo malo, y este rey venía así. Y encontramos la genealogía de Jesús desde David hasta el nacimiento de él. Entonces, todo eso son relatos que nosotros tenemos que ir identificando para poder interpretar bien. El punto C dice: considerar quién habla y a quién va dirigida la escritura. Encontramos diferentes textos donde se identifica claramente el locutor. Por lo menos en el libro de los profetas que encontramos en los Antiguos Testamentos, generalmente siempre encontramos la palabra así dice el Señor. Y claramente podemos identificar que es Dios el que está hablando. Y otras veces aparece también, dice, me vino palabra de Jehová, pero le venía al profeta. Y podemos identificar que es Dios el que está hablando ahí, que no es el profeta. A pesar de que Dios utiliza al profeta, pero es una palabra que viene de parte de Dios. Pero también podemos identificar a quién iba dirigida esa palabra. Muchas veces dice la palabra en las profecías, dice, palabra de Dios, me vino palabra de Jehová a tal, en tal fecha, a tal grupo. Oye Israel, oye Judá, ¿entiendes? Entonces podemos identificar que esa palabra específicamente iba para ellos, pero no significa de que sea solamente para ellos. Ya veremos entonces cómo la contextualizamos para nosotros también, porque Dios habló en aquella época para un pueblo específico, pero también habla para nosotros hoy en día. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es una palabra viva, que coge vida cada día en nuestras vidas. No es una palabra con letras muertas, sino que es una palabra que coge vida en nosotros. Amén. Entonces, por lo tanto, podemos identificar, por lo menos una carta del apóstol Pablo,
generalmente el apóstol Pablo se identifica, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, escogido para tal cosa, ¿no? A la iglesia de Corintio. O sea, él identifica quién es él el que está escribiendo y a quién va dirigida. Y vuelvo y decimos, o sea, podemos identificar. En el caso de las parábolas de los mensajes de Jesucristo, muchas veces él hablaba dirigiéndose a sus discípulos. Y eso lo identificamos. Y también, pues también hablaba a los pecadores. Hablaba también a los fariseos. Y entonces, pues podemos identificar a quién. Es importante siempre hacernos esas preguntas. ¿Quién habla y para quién habla? Y después iremos al por qué habla esto. ¿Me entienden? Entonces, pues, es importante identificar eso. Bueno, hemos visto el caso de los profetas, el caso de los profetas y el caso de Jesús y las cartas de Pablo. También, pues, identificaba. Pero hay muchas veces que encontramos los proverbios, como hemos dicho, los proverbios, ¿a quién hablaba directamente? No había, digamos, una mención para una persona específica o para un grupo de personas específicas, sino que él hablaba los proverbios para adquirir sabiduría. Y aquí es cuando nosotros, pues, ¿para quiénes necesitamos sabiduría? Sus hijos, sus discípulos. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de adquirir la sabiduría. Quiere decir que los proverbios son para nosotros. En los salmos, ¿quién puede pensar quién hablaba en los salmos? ¿Y a quién iba dirigido en los salmos? Vale. ¿No hay agua? No. Ah, vale, gracias. En los salmos, alguien que tenga alguna idea más o menos que pueda decir algo de los salmos. A ver, alguien. David. ¿Ah? David. Hablaba David. Los salmos, pero dentro de los salmos no solo hay salmos de David, también hay otros salmistas. ¿Ah? También hay de Salomón. Entonces, claro, David hablaba. ¿A quién le hablaba? A Dios. ¿A quién le cantaba? A Dios, a Dios. Reconocía a Dios, exalzaba el nombre de Dios. O sea, vemos que aquí hay una diferencia. Ahora es David el que le habla a Dios. Mientras que en la profecía era Dios el que le hablaba al pueblo. Pero también nosotros podemos hablarle al Señor, ¿no? Podemos alabarle. Esto era el propósito de los salmos, era la alabanza a Dios, la gratitud. Todo lo que Dios había hecho por él, él se lo expresaba de una manera poética. ¿Por qué? Porque, bueno, le gustaba, era un adorador nato y puro. Y entonces, pues los salmos van con ese propósito de la adoración y la alabanza a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y así encontramos por lo menos diferentes tipos de identidad que tenemos que hablar, igual que Eclesiastés, que Cantares, los Cantares, son libros poéticos que fueron escritos con el propósito de alabar y glorificar a Dios. Bien, en las crónicas y en los libros históricos, vamos a preguntar, ¿quién habla en Jod? En Jod es el libro que quizás muchos de nosotros nos identificamos con Jod. Sí, amén. Amén. Y pareciera que en el principio era como un diálogo entre Satanás y Dios. Cuando él vino y le propuso a él que lo dejara, que tocara su corazón, su vida, mas no tocara su corazón. Y a veces se considera que Jod es como un libro, como quien dice, como que es un desafío, ¿no? De Satanás a Dios. Pero tenía un propósito ahí. Y hablaba Jod ahí. A sus amigos también encontramos pasajes cuando él hablaba a los amigos, cuando le hablaba a la mujer. Y entonces, pues, hay pasajes que nosotros tenemos que identificar poco a poco. Es decir,
específicamente un capítulo, un versículo, entonces pues vemos ahí identificar quién hablaba, si es Jod hablando a los amigos, o era Jod hablándole a la mujer, o la mujer hablándole a Jod, cuando también encontramos pasajes donde la mujer le habla a él, le dice, échate a morir, ya estás listo. Entonces claro, era la mujer hablando para que Jod pues se muriera, ¿no? Entonces, y así vamos identificando, pues es importante identificar. Vamos a considerar el contexto inmediato, el cual cae antes y después de una escritura. ¿De qué habla el pasaje? Hemos dicho que ¿de qué habla el pasaje? Es como decir cuál es el propósito. Alguien que busque Primera de Corintios 1, del 10 al 17. Me gustaría que todos lo leyeran y participaran. Primera de Corintios 1. Léalo, hermana. Sí, del 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos en la misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy apóstol, Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás no sé si se ha bautizado alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué podemos identificar en este pasaje? ¿Cuál es el contexto inmediato o qué estaba sucediendo en este momento específico cuando Pablo escribe esta porción de la palabra de Dios? ¿Podemos identificarlo? Había división. ¿Ah? Estaba habiendo división. Había división. ¿Qué más? Contiendas. Ajá. Vale, había algo que estaba sucediendo ahí, había un propósito por el cual él escribió esto. Dice que le fue llegado, como quien dice, que le habían informado que había ciertos problemas dentro de la iglesia, algunas divisiones, algunos decían que eran de Pablo, otros que decían que era de Apolo, de Cefas y otros de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos este pasaje así? Podemos identificar el contexto inmediato de lo que es el mensaje de la palabra. Pero este mismo pasaje también nos lleva a otro pasaje. Y ahí es cuando yo le digo, por lo menos, que es importante leer las concordancias. Alguien que busque Mateo 12:25. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, el versículo 25. A ver qué nos dice. Otro que no sea la hermana Guillermina, para que todos participen. ¿Puedo leerlo, hermano? Sí, hermana, léalo, hermana. Amén. La misma comunión. Amén. Dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. ¿Tiene algo que ver este pasaje? ¿Lo podemos asociar con el pasaje de Primera de Corintios? ¿Por qué razón? Porque habla de la división. Amén. Primera de Corintios 3, el versículo 21 al 23. ¿3? Del 21 al 23. Amén, la misma comunión. Así que
ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. ¿Qué podemos asociar a este pasaje también? Amén. ¿De qué manera? ¿Y por qué razón? Porque está, para mí es que hay como una comparación de decirle que todos somos uno solo, es decir, ya sea, aquí dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, está diciendo que ya puede ser quien le haya predicado la palabra, sea cualquiera de eso, sea la muerte, sea la vida, dice, o sea, lo porvenir, todo es de Cristo. Amén, claro. Aquí ya Pablo iba culminando la parte esa de la división y le hice ya la parte casi final diciéndole, mire, como quien dice, ¿no? Parafraseando, mira, sean de Pablo, de Cefas o del mundo, o que venga lo presente, la muerte, lo porvenir, todos somos de Cristo. Amén. ¿Qué nos quiere decir con este pasaje? De que somos de Cristo, que somos un solo cuerpo. Amén. Que claro, que así como ellos decían, ¿por qué ellos decían yo soy de Apolo? ¿Por qué decían yo soy de Cefas? ¿Por qué decían que eran de Pablo? Porque cada uno de ellos se identificaban con estas personas y pensaban que estas personas eran las que quizás pues tenían alguna afición muy pegada a ellos y por eso decían, es que yo me identifico con él, díganme. Yo esto también lo asocio cuando vas a un evento que dicen, yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia tal. No, somos de Cristo. Bueno, como una claro. representación así, todos somos del mismo cuerpo. Sí, ¿sabes? sí. Pero ahí en este caso tiene, vale, pastor. Y no, y también, bueno, creo que, por ejemplo, a veces es que hay personas que tienen una manera de hablar, ¿no? Muy sofisticada, ¿no? Y entonces la gente dice, no, que a mí como que yo creo más en tal hermano y el no en el otro hermano, pero claro, no se trata de esto, ¿no? Porque claro, ahí lo que podemos ver que hay el Pablo, el Apolos, Cefas, eran diferentes hombres, ¿no? Cefas era Pedro, pero claro, cada uno tenía su manera y algunos se identificaban con Apolo porque tenía como una forma de hablar. Y Pablo tenía otra forma de hablar, y Pedro, que bueno, sabemos que es un poco, bueno, lo dicen como un poco más bruto, seguramente su palabra era más directo, más fuerte, y a algunos no le gustaba. Y Pablo a veces también vino con palabras, lo que él dice, ¿no? Simple, ¿no? Vino con palabras simples, porque dijo, ustedes no están preparados todavía para recibir palabras así sofisticadas. Pero claro, ese es el tema, ¿no? Que a veces la gente mira más al hombre que a Dios. Amén. Amén. ¿Te iba a decir algo, pastora? Sí, eso mismo, que no se trata de iglesia, porque sabemos que la iglesia somos nosotros mismos. Amén. Y sabemos que nosotros como miembros, como personas, sí tenemos nuestro templo donde nos congregamos. Pero donde quería llegar fue lo último que dijo el pastor, que muchas veces ponemos la mirada en el hombre. Exactamente. Y donde tenemos que poner nuestra mirada firme es en Jesús de Nazaret. Amén. No tenemos que mirar que si el hermano Ricardo habla bonito, tiene don de ciencia, el hermano pastor, no, tenemos que saber que todos tenemos un llamado de parte de Dios y que si ponemos la mirada en el Señor, Él nos va a ayudar, amén. Amén. Siempre poniendo la mirada en el Señor, Él es nuestro ayudador, amén. 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 No, que yo iba a decir que también vemos esto de que, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, si el pastor no está, no va a predicar, pues yo no voy porque el pastor no está. Se han dado casos así, Sí. Pero contestándole a la hermana Yoneidi, por lo menos cuando hay eventos, a veces es importante identificar a la iglesia, pero no lo identificas de manera como de división, de decir, yo soy de la iglesia, por lo menos hoy cuando fuimos al evento, ¿de qué iglesia soy? Nosotros dijimos, bueno, somos de la iglesia Amor en Cristo. Entonces, claro, a veces esa identidad no es una división. Quise decir como por ejemplo, soy metodista, soy no sé qué, a esto me refería. Vale, a tipo denominacional, exacto, sí. Ya, puede ser que sí exista algo de eso, pues dentro del mundo evangélico. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, presbiteriano, y así, ¿no? Vale, te iba a decir algo. Sí, refiriéndonos a
lo que nos da los textos ahí es porque cuando leemos el primer ejemplo que dice, 1 Corintios 1, Yes. a 17, nosotros cuando queremos estudiar la Biblia, entonces vamos, los que no leemos mucho, bueno, lo que hago yo es ir y empezar a revisar algo que tenga que ver con esta palabra y voy atrás o voy adelante y voy revisando por qué dijo esto Pablo, por qué se refirió de esa manera, y digo, si fueran palabras de Jesús, de Cristo, revelada a alguien en algún momento, entonces, es la comparación que ha hecho con los textos que han seguido en las otras dos, en Mateo y en Corintios, que dice lo mismo, que es la misma palabra, entonces uno la puede respaldar con esas otras dos textos y lo respalda ahí, entonces uno como que ahí se amplía más a la hora de tener más conocimiento. Sí. Ya refiriéndonos a Generalmente, Para Pablo no había ninguna diferencia, ni bautista, ni pentecostal, ni Filadelfia. Para Pablo, bueno, él dijo que somos de Cristo. visitaba todas las... Sí. No había ninguna diferencia en bautista, ni pentecostal. Es ni que yo Filadelfia. creo que en los tiempos de Pablo no existían las Por eso denominaciones, dijo en solo cierta- existía la iglesia de Cristo. Cristo. Por eso dijo en cierta ocasión, a veces digo lo que no debo y hago lo que no tengo que hacer. Sí. ¿No? Pero bueno, es importante por lo menos lo que dice la hermana Vicky, ¿no? De que siempre es bueno, y yo recomiendo esto también, por lo menos un pasaje, irse al contexto inmediatamente anterior y al contexto inmediatamente después, posterior, porque eso nos va a dar luz más o menos de saber qué es lo que estaba pasando. Pero también nos ayuda por lo menos luego esos pasajes que tú, como dice Vicky, que lo vas relacionando unos con otros pasajes, esos pasajes nos van a ayudar a contextualizar para nuestras vidas hoy en día. Amén. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué había? Esas son preguntas que nosotros debemos de hacernos cuando vamos a estudiar un pasaje. Y luego esa misma pregunta asociarla a nosotros, acondicionarla al contexto actual de nuestras vidas. Amén. Y ahí entra entonces lo que es el proceso del Espíritu Santo. La manera en que lo contextualizamos para nuestras vidas es a través del Espíritu Santo. Una palabra que fue dada hace años atrás, ¿cómo cobra vida en nosotros? A través del Espíritu Santo que nos revela el propósito por el cual Dios envió eso. Y entonces Él nos da el contexto para nuestras vidas, para que nosotros por lo menos podamos tener claramente la idea de la palabra de Dios. Entonces, eso es parte de lo que se llama el contexto actual e inmediato, ¿no? Entonces, pues hemos visto estos ejemplos de cómo pues, ir contextualizando algunos pasajes de esto. Ya después les dejaré una tarea para que hagan un análisis de eso. Otra regla que se debe de hacer es determinar lo que dice el texto original. Aquí esto suena un poquito, hoy por lo menos cuando estaba predicando un pastor, él usó varias palabras que él decía, pero es que en tal griego se decía así, y se utilizaba, no recuerdo exactamente qué palabra era, ¿no? Pero me dio la impresión de que él se iba a un contexto del lenguaje original con que fue escrito. Ah, vale, ahí está. Maravillado en griego. ¿Cómo? Tomaxo. Tomaxo, ahí está. Maravillado, Pero es poco tomaxo, rizado, ¿no? exacto. Maravillado, Sí. un poco rizado. Sí, de las dos maneras se interpreta, ¿no? O sea, tanto maravillado como Horrorizado. horrorizado. O sea, que fue el ejemplo que puso él de que Jesús solo se había maravillado en dos ocasiones, que fue cuando el centurión fue a pedirle y él se maravilló de la fe de aquel hombre, pero también después se horrorizó de ver la fe que no había entre los hermanos de él en el pueblo, sí, donde él no pudo. Entonces, eso es una palabra en griego que tiene dos significados. Muchas veces, claro, nosotros generalmente no hablamos griego, ni somos, digamos, no nos damos a la tarea de traducir y de ir muy a fondo de eso, ¿no? De hecho, yo nunca tomé esa materia de griego ni de hebreo, porque, no sé, no me llamaba mucho la atención, pero es importante muchas veces buscar la referencia de la palabra. Un ejemplo es, por lo menos, la palabra amor.
desde el punto de vista del idioma griego, esta palabra se puede traducir de diferentes maneras. Hay diferentes tipos de amor, ¿no? No es lo mismo decir yo amo a Mary que yo decirle yo amo a mi hermana Erika. Son dos amores diferentes, ¿me entienden? Entonces, claro, en el griego se identificaban los tipos de amores en que existían, ¿no? Es importante entonces a veces saber cómo identificar los textos que más o menos pues van ahí. También como otro texto que yo he visto así dice, somos uno en Cristo. No es lo mismo decir yo soy uno con Mary como marido y mujer, porque así nos enseña la palabra de Dios. Pero no soy lo mismo con Robert, pero desde el punto de vista espiritual dice somos uno en Cristo. Y cuando la palabra de Dios dice somos uno en Cristo, se quita la barrera, ya no somos ni hombres ni mujeres, somos uno en Cristo. Amén. Somos parte de un solo cuerpo. Amén. Entonces es importante saber identificar uno en Cristo, qué es uno en Cristo y qué es uno, ¿entiendes? Entonces pues de esa manera es importante pues irse un poco un poquito al lenguaje, digamos, original del texto, ¿no? Sabemos que el Nuevo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento, pues se tradujo mucho del griego al castellano, al inglés y todo este tipo de idiomas que ha salido ahora. Amén. Vamos por el punto F. Interpretar la Biblia literalmente. Debemos de tener cuidado de cuando interpretamos la Biblia de forma literal y dejar de un lado el contexto y el propósito de la misma. No se debe de entender de manera literal. Ejemplo, ¿qué entendemos cuando vemos Mateo 4:4? Dice, literalmente dice que bueno, que del pan, no solo del pan vivirá el hombre, ¿no? Mateo 4:4. Alguien que lo busque rapidito. Mateo 4:4. Amén, léale, hermana. Mateo 4:4, en la misma conversación. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Literalmente, ¿qué quiere decir? Que no solo del alimento físico vamos a vivir, pero usted puede vivir, digamos, físicamente con una palabra que sale de la boca de Dios. Físicamente sabemos que literalmente no lo podemos hacer. Tenemos que llevarlo al contexto espiritual, de que hay dos tipos de alimentos, tanto el alimento físico, que es necesario para nuestras vidas, y desde el punto de vista espiritual hay un alimento que es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, no se puede leer solo de una manera literal, sino tenemos que tratar de buscar el contexto y el propósito por el cual fue. ¿Va a decir algo, pastor? No, que sí, estaba empezando en como la palabra dice que, ¿no? Que si tu ojo es tu ocasión de caer, que arráncate el ojo, ¿no? Sí. Pero claro, si no, ya todos los ojos están ahí sin ojos. Claro, imagínate, ¿no? Si nos vamos a la manera literal de como dice, oye... Es muy peligroso. Sí. Entonces, claro, tenemos que entender la palabra desde el punto de vista espiritual. Amén. No todo puede ser de manera literal. Amén. Pastor, son las 8. Yo lo dejo hasta aquí. Sí, puede dar la tarea, ¿no? Vale, sí. Bueno, quedamos la próxima clase, vamos a ver lo que es la exégesis. La exégesis, y nos vamos a las preguntas, las tareas. En la parte de atrás dice, desde el punto de vista humano, cómo decidió Dios comunicar o relevar su palabra a todas las condiciones humanas. Tenemos que ver cómo lo reveló Dios. Eso está dentro del mismo texto. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cómo se clasifican? Son fáciles las tareas, las preguntas. Solo es para que las repasen, ¿no? Y que dice que no hizo tarea. Los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, ¿qué tipo de libros son? Vale, ¿qué tipo de libro es Job y Eclesiastés? Según el griego, ¿cómo podemos traducir la palabra amor?
¿qué es exégesis? ¿Cuáles son las reglas de interpretación? Pero en la 8 ya viene un poquito más. Dice, ¿cuál es el contexto inmediato de 1 Corintios 5? Leer cuidadosamente y hacer una breve exégesis del texto. O sea, tienen que buscar 1 Corintios capítulo 5, leerlo y... Leerlo completo, 5. Sí, y te puedes leer todo lo que es el asunto de la exégesis para poder ayudarte y hacer la exégesis. Y leer el capítulo 17 del Evangelio de Juan, interpretar el propósito de la palabra, el tema principal y hacer las preguntas de la exégesis. Finalmente, hacer una breve explicación de la interpretación de este pasaje. Amén. Del capítulo 17 del Evangelio, según San Juan, que es la oración de Jesús que oró por sus discípulos. Entonces, bueno, es que son 2 semanas que tienen. Ahora, si la dejan para el último sábado, entonces, claro, no la van a tener. Bueno, seguimos la próxima clase y le damos paso al pastor. Amén, gloria a Dios.